Sí, se va haciendo cada vez más complejo, pero bueno, también es más lindo cuando uno se va dando cuenta que va entendiendo, es como... Pero bueno, lo que les iba a decir hoy es mucho lápiz y papel, ¿sí? Ay, a mí Pero me cuesta un montón ponerme es con... que yo creo que primero es el lápiz y el papel. Después, o sea, primero comprender qué es lo que tenemos que hacer, manejando los datos, o sea, a ver, si yo necesito sumar números, bueno, pongo dos números y los sumo en el papel. Y después eso lo llevo a la computadora. Pero primero yo tengo que saber eh, qué es lo que yo quiero hacer con ese programa. Y qué es lo que querés hacer, lo haces con lápiz y papel o con... o sea, no lo hace, o sea, el programa después hace una imitación. Lo ideal es o hago dibujos, o hago lo que se les ocurra, pero primero tengo que estar totalmente segura de qué, o seguro de qué es lo que tengo que hacer. Y eso se logra nunca con la computadora, porque la computadora es como que tenemos ahí, nos distraemos con los errores, entonces ahora, cuando ustedes están totalmente seguros de lo que tienen que hacer, bueno, ya es más difícil distraerse. ¿Sí? Ya cualquier error saben que es... Y es más, les voy a decir una cosa, o sea, el PCI, que no es un lenguaje de programación propiamente dicho, es como bastante, casi que no tira errores, es muy sencillo, fíjense que es casi como hablamos que lo escribimos, y después nosotros vamos a pasar a un lenguaje donde tenemos que respetar una sintaxis, o bueno, sí, bueno, una sintaxis en realidad, o sea, del propio lenguaje, si no tenemos claro cuáles son las estructuras, se nos complica aún más, ¿sí? Por eso es importantísimo eso, me parece. Primero, Que empiecen las clases ya, por favor. bueno, no sé qué pasó, pero creo que se hablaba de Sí, terciario. algo dijeron, sí. Sí, pero bueno, Algo no, pero no, este año nos tenemos que olvidar. yo calculo que no, pero bueno, no sé, qué sé yo. Por ahí te dicen, bueno, volvamos todos y volvemos. Y Ay, sí, ojalá. es mucho más sencillo para todos. Y sí, Carla, sí, sí. Pero A bueno. mí se me complica muchísimo. Sí, Y sí, se complica todo, hasta los espacios en la casa. y sí, Es sí. así. Es así, viste, uno ya como que a las 6 no vengan, viste, a las 6, como que ya, es así, viste, te tenés que andar atacando de todos lados. Pero bueno. Callar perro, callar chico, callar todo. Todo. Sí, sí, que por favor no te vengan a necesitar esa hora como prohibido, no, no. Así que bueno, pero bueno, lo bueno es que estamos todos iguales, entonces todos nos comprendemos. Sí, sí, la verdad que sí. Así. Bueno, yo les voy a compartir pantalla para ir mostrándoles, creo que ya están casi 8 participantes. Bueno, ya son y 20, sí, yo voy a empezar, ¿sí? Les voy a compartir pantalla y los voy a, bueno, introducir en el tema nuevo de hoy. Yo acá preparé unos... Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve. Bien, bueno. El tema que vamos a empezar a ver hoy son estructuras de datos, ¿sí? Los datos que nosotros venimos manejando, fíjense que son estos, enteros, reales, y de tipo carácter. Este tipo de datos, me agarra acá punterito, este tipo de datos son datos a los cuales les llamamos simples o primitivos. ¿Por qué? Porque son datos que, o sea, el tipo de, ¿se acuerdan cuando vimos tipos de datos, no? Sí, o sea, todos, cuando yo les digo tipos de datos, sabemos que estamos hablando de si vamos a trabajar con un número, si ese número es entero o es real, si vamos a trabajar con un carácter o con una cadena de caracteres, ¿sí? Esos son los datos. Y los tipos de datos serían, bueno, lo que dije antes, si son enteros, si son reales, o sea, ese dato, ¿qué tipo tiene? Bien, son primitivos, ¿por qué? Porque nosotros en todos los lenguajes directamente le vamos a decir bueno, este dato, o sea, o esta variable va a trabajar con un dato de tipo entero. Y ya el mismo lenguaje ya sabe lo que es un entero. Sabe que son números que no tienen coma, ¿sí? En cambio, y que se reserva X espacio en memoria para esa variable. ¿Bien?
En cambio, si yo voy a utilizar una variable en la cual voy a guardar un dato que es de tipo real, ya voy a necesitar más espacio en memoria. ¿Por qué? Porque a lo mejor el número es más chico, quizás 1,5 es más chico que 2, pero ocupa más espacio, porque fíjense, o sea, para nosotros es más pequeño, ¿sí? Que el número 2. ¿Por qué? Porque 1,5, fíjense que estaba ocupando 2 espacios en memoria. En cambio, el número 2 ocupa un solo espacio, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro eso? Por eso es importante cuando nosotros declaramos las variables, declararlas del tipo que son. A ver, si yo voy a utilizar una variable, un contador, vamos a suponer, un contador siempre va a ser de tipo entero, ¿bien? Si yo lo declaro de tipo real, a mí no me va a dar ningún error, pero voy a estar desperdiciando almacenamiento. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces, dentro de los tipos de datos simples o primitivos, tenemos los tipos de datos compuestos. Y uno de los ejemplos que es el string. ¿Por qué? Porque el string es una cadena de caracteres. O sea que el tipo de dato string, lo han escuchado, yo creo que les dije, la cadena de caracteres es string, es así como entero, real, bueno, string quiere decir que es una cadena de caracteres. Es compuesto ¿por qué? Porque este tipo de dato en realidad se compone de otro tipo de datos que es primitivo, que es el tipo de dato char, que es un solo carácter. ¿Sí? O sea, un solo carácter sería una sola letra. En cambio, una cadena de caracteres sería una palabra. O sea, una palabra se compone de letras. Cada una de esas letras, que sería un tipo de dato char, que es primitiva, o sea, cada una de esas letras es un tipo de dato primitivo, porque es char, ¿bien? Y juntos forman una palabra a la que el tipo de datos es string. ¿Se entiende o está medio enredado? Perfecto, Carla, gracias. ¿Bien? Bárbaro. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con estos tipos de datos? Estos tipos de datos pueden ser organizados en otras estructuras, ¿sí? Así como los char pueden ser organizados en string, ¿sí? Estos tipos de datos también pueden ser organizados en otras estructuras. Esas estructuras pueden ser tanto estáticas como dinámicas. Las estructuras estáticas, que son las que vamos a ver ahora, son estáticas ¿por qué? Porque cuando nosotros declaramos estas estructuras de datos, decimos, por ejemplo, que son enteros o que son reales. Y una vez que se ejecuta el programa, eso no puede cambiar. ¿Sí? O sea, ese tamaño en memoria que se reservó para esa estructura no cambia. ¿Bien? Es lo que venimos haciendo. En cambio, las dinámicas sí las podemos cambiar en el transcurso, o sea, cuando ejecutamos un programa. Igualmente esto lo vamos a ver más adelante, ¿bien? Nosotros ahora vamos a ver las estáticas, ¿bien? Que son un poquito más sencillas. Esperen un cachito que acá me aparece... Acá está. 2 personas más que querían ingresar por eso. Ahí está. Bien. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? ¿Sigo? No, está bien. Bien. Bueno, acá viene el tema, o sea, lo que vamos a ver hoy, o sea, todo eso es teoría, que está bueno saberlo, pero es teórico más que nada. Y lo que vamos a, o sea, hoy vamos a comenzar a ver lo que son las estructuras, perdón, estructura de datos, perdón, se me fue la palabra. Dentro de las estructuras de datos, lo que son los arreglos, ¿sí? Y los arreglos en realidad son conjuntos de variables. Imagínense que si nosotros tenemos un programa que requiera la utilización de 10 números, ¿sí? Todos distintos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Decimos, bueno, una variable para cada uno de los números, ¿sí? Eso es lo que venimos haciendo en todos los ejercicios anteriores. Si el ejercicio requería 10 variables, poníamos 10 variables diferentes, ¿sí?
¿Qué pasa si en vez de 10 yo necesito 100 o necesito 1000? Ya es inviable, ¿sí? O sea, ya es algo que, imagínense en un programa donde tengamos que poner 1000 variables o 100 variables, todas del mismo tipo, ¿sí? Entonces, para eso, cuando nosotros necesitamos poner muchas variables, todas del mismo tipo, están los arreglos, ¿sí? Y dentro de los arreglos tenemos varios tipos que son el unidimensional, que es así como lo estamos viendo nosotros, o sea, ¿qué es esto? Esto es como si fueran celdas de memoria, ¿sí? Y se pone un dato en cada una de esas celdas, ¿sí? El bidimensional, que también le llamamos matriz, en este caso utiliza, fíjense, filas y columnas. Esto es a modo figurativo, esto es lo que hacemos en papel, ¿bien? Ya cuando lo veamos en PCI van a ver que no vamos a ver un casillero al lado del otro, ni tampoco vamos a ver un cubo, ni vamos a ver una matriz. Pero esto sí es a modo figurativo y es lo que yo les digo que hagan en papel. O sea, cuando yo estoy trabajando con vectores, vamos a suponer, con este tipo de arreglo, que se llama vector, y tengo dos vectores. A ver. Esperen que lo vea. Vamos a suponer, a ver. Vamos a suponer, este es un vector, este que dibujé es un vector, y este es otro vector. Aquí adentro tengo datos, y yo quiero sumar los datos, ¿sí?, de estos dos vectores. Bueno, lo que a mí me conviene es hacerlo en papel. Ya lo vamos a ver en cómo se hace en la práctica, pero quiero explicarme con esto que digo cómo hago en papel. ¿Me voy explicando o estoy enredando las cosas? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, arreglos. Vamos a empezar a trabajar con este tipo de arreglo, que es el unidimensional. Bueno, lo que quería hacer era borrar esto, pero bueno, no, la verdad tengo. Este arreglo que es el unidimensional y al cual llamamos vectores, ¿sí? Ahí está, vector, ¿ven? Es este. Fíjense, nosotros tenemos un vector al cual le vamos a decir de qué tamaño es, ¿sí? O sea, cuando yo tengo que definir esto, recuerden, cuando yo defino es como, cuando yo defino una variable, ¿qué hago? Le digo de qué tipo es, ¿no es cierto? O sea, digo, bueno, esta variable va a tener enteros, o esta variable va a tener caracteres, ¿sí? Eso es definir. Entonces, cuando yo defino un vector, o sea, que le digo al programa que lo que yo estoy definiendo ahora es un vector, o sea que voy a tener varios datos, todos del mismo tipo, ¿sí? ¿Cómo lo tengo que definir? Lo defino poniéndole, bueno, un nombre, ¿sí? Y diciéndole cuántos datos va a guardar el vector, o sea, cuántos datos va a guardar ese vector, ¿sí? Los datos se van ocupando desde el número 0, y depende de la cantidad de datos que tenga. Vamos a suponer, si yo voy a hacer un vector de 5 elementos, desde el 0 al 4, ¿sí? Recuerden que el 0, se cuenta, el 0 es acá va a haber un dato, ¿sí? 0, 1, 2, 3, y así hasta n-1. Siempre n-1, ¿por qué? Porque contabilizamos este 0 como en primer lugar, ¿bien? Ahora, no nos tenemos que confundir lo que es el índice, que es 0, 1, 2, 3. El índice es la posición que ocupa el dato, ¿bien? Por ejemplo, voy a hacer un vector que guarde edades. Entonces, este vector se va a llamar edad. Bien. Y yo voy a empezar a guardar datos en ese vector. 1, 10, distintas edades, ¿no? ¿De qué tipo va a ser este vector? Los datos, si son edades, ¿qué van a ser? ¿De qué tipo de datos va a ser el vector? Reales.
Edades estoy guardando. Ah, Si son edades, ¿de qué tipo? ¿Está bien? No, o sea, no, está mal el tipo. Primitivo. Enteros. ¿Cómo? Entero. Enteros, perfecto. Enteros, o sea que va a ser un vector de enteros, que se va a llamar edad, y vamos a suponer que tiene 4, voy a guardar espacio para 4 enteros, ¿sí? Fíjense, el índice, por ejemplo, del 35, ¿cuál es? ¿Cuál es la posición de la edad 35? El 2. El 2, exactamente. ¿Sí? Entonces, no confundir lo que es índice, o sea, cuál es la posición, con el dato en sí. ¿Bien? A ver, en la otra diapositiva, no tengo nada. Bueno, voy a pasar a PCInt, lo voy a hacer ahí, lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Mientras ustedes, bueno, les voy preguntando y ustedes me van respondiendo. Fíjense. Para decir que el tipo de dato o el tipo de estructura que voy a utilizar es un vector, lo que hago es definir acá el nombre, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que voy a hacer yo no este estoy vector. viendo. Carla, no te estamos mirando. No te estamos viendo la pantalla. Ah, entonces esperen que comparto. Paren. Ah, porque yo, claro, ¿qué tal? Compartir toda la pantalla. Perdón, no, ¿saben lo que hice? Me fui al PCI, pero no desde compartir pantalla, me fui desde... Esperen un segundo. Ahí está, esperen que comparto. Ahí está, ahora, ahí está. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ahora sí, ¿ven? Sí. Entonces, les decía, para hacer el vector que les mostré recién, ¿sí? Vamos a hacerlo en la práctica. Yo tengo que, con la palabra dimensión, fíjense que la palabra dimensión se pone en color azul. Eso quiere decir que es una palabra reservada del lenguaje, de PCI, ¿sí? Con esto yo estoy diciendo que lo que viene a continuación es una estructura de datos, ¿sí? En este caso, sé que es un vector, ¿por qué? Porque va a ser unidireccional. Si fuera una matriz, yo acá adentro tendría que tener 2 datos, ¿sí? Y con eso ya el programa sabe que esto va a ser bidireccional y y con un solo dato es unidireccional, ¿sí? Entonces, tengo que ponerle un nombre. En este caso, como cualquier variable, ¿sí? Le puse edad. Y entre corchetes, ¿cuántos elementos va a tener el vector? En este caso va a tener 4 elementos, ¿sí? Ahora, si yo quiero asignarle un valor a este vector, fíjense cómo lo voy a hacer. Voy a decir edad, el nombre del vector, y bueno, ¿y a qué posición le voy a asignar? Abro corchete. ¿A qué posición le voy a asignar un valor? ¿Sí? A 0. A 0, por ejemplo. Bien, que es la primera, ¿no? Entonces, le asigno un valor cualquiera. 12. ¿Sí? O sea que la posición 0, ¿sí?, de mi vector edad, ¿qué valor tiene? 12. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con cualquiera de sus posiciones. ¿Sí? Le estoy asignando un valor a cada una de las posiciones. Ahora, ¿cómo hago para decir, bueno, a ver si yo tengo que sumar los dos valores de, o sea, los dos valores de este vector? ¿Cómo harían? ¿Qué es lo primero que harían? Fíjense, es una suma. Y Entonces, declarás una Asignación. variable de suma. perfecto. Declaro una variable suma. En realidad la voy a inicializar, para que no me diga que no, después En cero. inicializada. ¿Bien? ¿Y qué hago? Cuando sumo, ¿qué es lo que voy a sumar? Yo quiero obtener, por ejemplo, en este caso, 35. Entonces, ¿qué sumo? Edad entre corchete 0 más Perfecto. edad entre corchete 1. Exactamente, edad entre corchete 0, perdón, puse 2, más
Edad entre corchetes. Bien. ¿Y ahora cómo hago para mostrar esto por pantalla? Escribir. Escribir. Bien. Escribir. ¿Y qué escribo? La suma de las edades. Sí. ¿Y quién tiene la suma de las edades? Suma. Suma. Perfecto. Entonces, ejecuto el programa. ¿Se ve? Porque el otro día no se veía. No, no se ve. No se ve, no se No se ve. esperen que comparto como me dijeron la semana. Tengo que ver esto, ahora sí. Estamos esperando el pago y todavía no, en el CBU no hay nada depositado todavía. Ahí se sumó una conversación. Ya va a llegar, Guti, ya No, llega. te está reclamando el pago. ¿Por qué? Por el asesoramiento. Que te ayudó con la pantalla. Ay, bueno, ¿y qué va a hacer, chicos? Estamos en época, ¿vieron? No. Y a todos por ahí los que me preguntan algo, los que ayudo, lo que sea, les paso el CBU. Y bueno, Todo nos sobra. No, igual nosotros, vos dijiste que arreglábamos de otra forma. Sí, Vos me sí, dijiste bueno. algo de la nota, no sé qué, yo lo tomé por ese lado. Bueno, fíjense, chicos. Yo les digo chicos, porque estoy acostumbrada con los chicos, pero bueno, fíjense. Gracias, Carlos. La suma es 35. Fíjense que sumó lo que contiene, ¿sí? Edad 0 más lo que contiene edad 1. ¿Qué contiene? Edad 0, 12. ¿Qué contiene? O sea, en la posición 0, ¿qué contiene? 12. ¿Qué contiene el vector edad en la posición 1? 23. Entonces, fíjense que efectivamente la suma es 35. Pero ese 12 y ese 23 vos lo pusiste por ponerle un número. Exactamente, le asigné un valor. En este caso estoy asignándole yo un valor. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo... ¿Le ¿Cómo? puedo pedir al usuario que ingrese él el valor? Sí. Esto solamente lo estoy mostrando para empezar a comprender qué es esto de los vectores. ¿Sí? Ah, está. Pero no es esto, nada más, si no estaríamos siempre la misma. Imagínense que si nosotros tenemos que asignarle Claro, todo. por eso, tal cual. No. Esto es ¿Y para... qué iría ahí si nosotros le pedimos, por ejemplo, que ingrese la edad? ¿Qué ponemos? Edad, corchete 0, y ahí en vez de ponerle el 12, por ejemplo, ¿qué le pondríamos? No, ahí está, bien. Pasemos entonces, vayamos un paso más. Ah, me adelanté. ¿Qué pasa si yo al Estamos- usuario, o sea, que es el usuario quien ingresa los datos, ¿sí? Y no nosotros acá como lo dice manualmente, ¿sí? ¿Cómo hacen ustedes para decirle al usuario que ingrese un dato? ¿Qué hacían con las otras estructuras? Escribir. Ingrese un dato, leer N1, Ponele por ejemplo. el- Ahí está, escribir, ingrese un la edad. dato. Obviamente que si yo, esto de escribir, ¿no? O sea, es algo que le ponemos al usuario para que tenga más claridad. O sea, Sí, para que- yo puedo directamente leer el dato, ¿sí? Sin ponerle eso por pantalla al usuario. Bien, obviamente lo hacemos porque si no el usuario no sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero si lo haríamos, o sea, no es que sí o sí, al poner leer, yo tengo que poner escribir. Eso está. Bien, entonces, leer, acá viene donde vamos a leer eso que el usuario ingresó, pero ¿dónde lo vamos a guardar? En edad. Bien, ¿edad qué? Y el índice. Exactamente, el índice. O sea, nosotros tenemos acá un vector, ¿sí? Sí. Que tiene 4 posiciones. Este dato que ingresa el usuario, ¿en qué posición lo van a guardar de ese vector? Recuerden que si tenemos 4 posiciones, es n-1, o sea que el índice es o 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo vamos a guardar a ese dato? 3. Por ejemplo, En puede ser cualquiera. en cualquiera de las 4 posiciones del vector. ¿Sí? Entonces, bien, esto lo voy a borrar. Y acá en escribir, si yo quiero mostrar, voy a poner el número para mayor claridad, nada más. Con faltas de ortografía y todo, no le pongo acento ni nada.
Ingresado es. Bien, ¿qué es lo que voy a mostrar acá? Edad. Edad 3. Edad, corchete, 3. Claro. Fíjense una cosa. Yo puedo poner edad corchete 2 y me va a mostrar lo que hay en la posición 2 del vector, ¿sí? Que puede ser o el dato que ingresé antes o basura. Ahora lo vamos a probar a ver qué nos dice el programa. Fíjense una cosa, cuando yo estoy declarando que esto es un vector, siempre, cuando después utilice los datos que están en el vector, yo tengo que utilizarlos con el nombre, corchete y la posición, ¿sí? Porque yo estoy trabajando con el dato que contiene el vector, igual que una variable. Bien, esto es como si fuera un conjunto de muchas variables que tienen el mismo nombre, pero que están alojadas en distinto lugar. Bien, o sea, yo tengo, en vez de tener 4 variables, edad 1, edad 2, edad 3, edad 4, que son 4 variables, o sea, vamos a suponer que hago un programa donde necesito 4 edades. En vez de definir una variable para cada una de esas edades, defino un vector de 4 posiciones. Es un conjunto, ¿sí? Que va a Perdón, leer donde ingrese la edad, por ejemplo, en la posición 1 o la posición 2, depende de Exactamente. donde ingrese va a leer eso. Le vamos a ir Esto nos dando permitiría- qué posición. Esto nos permitiría también ingresar otros tipos de datos, ¿no? No solamente edad. Claro, en este momento estamos trabajando con un vector que es de tipo entero. Vos podés poner char, ponerle real, ponerle lo que sí, todos los elementos del vector son del mismo tipo. Ajá, Y genial. yo no puedo tener un vector que tenga reales, caracteres, no. Ahí voy a tener Genial. que tener un real para los enteros, un vector para los enteros, un vector para los reales. ¿Sí? Carla, Genial. consulta, esto, por ejemplo, de dimensión, ¿sirve también para los ejercicios anteriores? Por ejemplo, antes de declarar una variable para algo, yo le puedo poner dimensión, entonces, qué sé yo, pongo valor 1, valor 2, le voy asignando valores y después lo hago, o solo sirve para, no sé, para qué Lo que puede pasa llegar es a ser. que, vos fijate, Marcelo, eso depende de lo que te pida el ejercicio. Porque a veces nosotros no trabajamos siempre con, o sea, no todos los ejercicios trabajaste con un conjunto de variables del mismo tipo. ¿Sí? Claro, por ejemplo, en el de los días y años, por ejemplo. ¿En cuál? En el ejercicio de días, meses, años, yo le asigno, por ejemplo, yo pongo valor 1, 30, valor 2, 365, valor 3. Entonces digo, qué sé yo, no sé, voy repitiendo los valores, entonces digo, valor 1 que es 365, que ya sé que es los años, por ejemplo, lo puedo acoplar a otro. Como poder, se puede. Yo ahora, por ejemplo, vos me estás diciendo eso y puede ser, sí, puede ser. Yo no te digo sí es. Quizás si me lo pongo a hacer con un vector encuentro algún error. ¿Sí? Claro, sí, sí. De las 8 va a estar. ¿Y cuándo va a salir? Veo de la forma que decís, bueno, Miren que hay como una... Hay un micrófono activado. Nada más. ¿Querés ver? Matías. Esperen que se dice no escucho. Mati, se activa el micrófono. Le saqué la ruedita de atrás y ahí vi que estaba. Tiene un niño. Gracias. Hasta luego. nos vemos. Bueno, ahí se calmó, creo. ¿Me Ahí sí. decía? No, que por ahí utilizarlo, qué sé yo, en una sola variable con diferentes números, por ahí sería más fácil de ir poniendo distintas variables. O prácticamente no sé si es lo mismo, puede ser que sea lo mismo. Por eso ¿O te no? digo, yo no me doy cuenta, o sea, como te digo, en el ejemplo que vos me das, tendría que probar de hacerlo, ¿sí? Mientras que en ese vector sean del mismo tipo, y vos después manejes los índices, no va a haber problema. Tienen que ser todos del mismo tipo, eso sí. O todos Carla. enteros o todos reales.
¿Sí? Por ejemplo, que yo quiera escribir las edades de todos los miembros de mi familia. Sí, Entonces yo pongo dimensión, edad, poner que seamos 5, ¿no? sí, Y si le puedo poner un repetir, el tema es que si yo pongo, poner, por ejemplo, escribir, ingrese una edad. sí, Después en leer le pongo edad 0, ¿no? sí. Entre corchetes. Después puedo poner escribir, por ejemplo, edad más 0 más 1. ¿Cómo hago para escribir todas las edades? Ya vamos a llegar. Ya. Ay, Sí, sí, estoy sí. muy No, adelantada. no, no. Está bien lo que vos estás, bueno, pero miren cómo ya se van dando cuenta de que hay algo más. Sí, pero bueno, ahí en edad vas agregando cada una de las edades, al final en Bueno, escribir. pero Sí, por no, eso, no, para que pero no obviamente vamos a hacer ponga algo más automático, no vamos a escribir Claro. uno por uno. Porque totalmente. imagínense que si yo tengo un vector de 20 posiciones, yo le voy a poner 20 veces ingreso un dato. No, no, por eso. Tal cual. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos. Claro, ahí te está acordando de a una. Con lo que hiciste Claro. ahí se está acordando. Acá lo estamos haciendo muy básico. Yo estoy directamente, ingreso un dato y lo pongo en la posición 3. Está bien. Muy básico. Ahora lo vamos a ir ya automatizando, haciendo ya utilizando las estructuras que vimos antes para hacer esto un poco más dinámico. ¿Sí? Imagínense, como siempre digo, nosotros hacemos ejercicios con pocos datos, pero nosotros tenemos que imaginarnos manejando miles de datos, que sería lo mismo. Para nosotros manejar 5, manejar 1000, sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto que va a hacer me va a mostrar lo que el usuario ingresó. A ver. Ahí está. Bueno, entonces, ingresa un dato. Ingresé 25, o sea, 25 se va a guardar en edad. El número ingresado es 25, ¿sí? No sé si ustedes, yo en algún momento se lo dije, pero no sé si lo probaron. Esta herramienta está bastante buena, que lo que te va haciendo, ¿ven? Te va mostrando paso por paso qué es lo que va pasando, ¿ven? Ingresa un dato. Ahí lee. Voy a poner otro, no sé. 26. ¿Ven acá? ¿Lo ven acá? ¿Cómo va Ay, está buenísimo indicándome? esto. Claro, Como porque tenés va un yendo error, paso ahí por paso. se traba. Te va guiando, está bueno. Claro, te va mostrando paso por paso lo que va haciendo el programa. ¿Sí? Yo en algún momento se los mencioné, pero nunca lo había hecho. Bueno, a ver, ¿qué pasa si muestro la posición 0? Yo acá lo que hice fue decirle al usuario que ingrese un dato y la guardé en la posición 3. Ah, directamente me da un error. Sí, a ver, espera, por las dudas. Y pues no tenés asignado ese valor. Porque exactamente lo que me está diciendo es que eso no se encontró. Posición no inicializada. No, nada, creo que le saqué la... Bueno. Escribir y voy a poner edad 1, por ejemplo, me va a dar el mismo error. ¿Por qué? No se encontró, o sea, posición no inicializada. ¿Por qué? Porque la posición 1 no tiene ningún valor. Yo solamente de mis 4 y 3, claro. de mis 4 posiciones solamente le puse, o sea, inicialicé la posición número 3. ¿Bien? Bueno, ahora. Carlos, siempre tenemos que ingresar perdón, digamos, siempre tenemos que arrancar en 0, en la posición 0 de, creo que se llama vector, ¿no? Claro, O podemos... para ir llenándolo, Ahora vamos Genial. a ver cómo, ¿sí? Que es, a ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes si yo tengo que decirle al usuario que ingrese, o sea, que vaya completando este vector, que ingrese 4 edades en este caso, o ingrese edades, hasta que se termine la estructura que nosotros hagamos? Esto lo voy a borrar. ¿Cómo harían para decirle 4 veces? O sea, el usuario va a tener que ingresar 4 veces la edad. ¿Cómo lo haría? ¿Qué estructura utilizarían? Repetir. Repetir. Bien. Perdón, nosotros cuando decimos repetir, nosotros vimos 3 estructuras, ¿sí? Que eran de repetición. ¿Sí? Recuerden que esas 3 estructuras se utilizaban para distintas cosas, ¿no? Tenían unas condiciones. Fíjense, en este caso, si yo uso la estructura repetir, ¿tengo alguna condición? No. No. Entonces, recuerden que había una estructura
que Al justamente... par. Bien, ¿por qué? Porque yo sé cuántas veces, ¿sí? Sí, sí, verdad. Son las que se va a repetir. Entonces vamos a utilizar la estructura repetitiva para. ¿Qué utilizamos para, en la estructura para, qué hacíamos? Utilizábamos una variable, ¿sí? La variable que se Era llamaba i. estructura- De ahí 1 hasta 20. ¿Me dijiste i? Sí. Bien. Desde 1, ¿cuál es la primera posición de un vector? 0. 0. 0. Entonces desde i 0. ¿Bien? De ahí 0 Bien. Hasta 4. Hasta 4. Recuerden que es n-1. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi Hasta vector es 3. 4, bien, es 4 menos 1. Es hasta 3. ¿Por qué? Porque yo tengo 0, 1, 2 y 3. Y ahí tengo las 4 posiciones. ¿Bien? Entonces, siempre, si yo declaro que mi vector va a tener x posiciones, yo acá voy a recorrerlo con x menos 1. ¿Sí? Si yo dije 4, es 3. Si yo digo 10, es hasta 9. Y así. Siempre es 1 menos. Bien, desde x0 hasta 3, con paso 1, para que lo haga de 1 en 1, ¿sí? Hacer. Así es la estructura del para, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo 4 veces? Voy a guardar, ¿en dónde? Voy a guardar cada uno de los datos. Edad. Edad, ¿qué más? 4. Si yo pongo, fíjense una cosa, si yo pongo 4, Solamente lo guarda en el lugar en 4. la posición 4, ¿cómo voy a hacer para que guarde? Primero en la posición 0, después la 1. 0, ¿Cómo? el tema es que primero tendría que ser 0, el Bien. tema es que cuando vos escribís eso, después tendrías que otra vez leer edad 0 más 1, porque tiene que ir siempre sumando. Claro, exactamente. Pero hay una variable que me está diciendo eso. La Claro. I. La Hay i. que poner. En Claro. cada una de estas vueltas i va a cambiar su valor. Claro. La primera vuelta vale 0, en la segunda vale 1, en la 2 y en la otra vale 3. Entonces, yo acá voy a poner para edad i. ¿Bien? Y si lo que quiero es mostrarlo, ¿sí? Lo puedo mostrar a medida que, o sea, ingreso el 2 y muestro el 2, va a quedar medio aburrido, pero lo voy a hacer en otro para. No, leer no. Si voy a mostrar, ¿qué voy a poner acá? Quiero mostrar el vector. ¿Eh? Escribir. Bien, escribir. ¿Y qué es lo que voy a mostrar? Edad. Bien, edad, ¿qué más? Y edad I será. ¿O no? Claro, corchete y siempre recuerden que Claro, el vector sí, corchete, es todo. sí, sí. Si yo pongo edad, no sabe ni qué es, me va a decir que eso no lo reconoce, ¿sí? Perfecto. Bien, ejecuto. Ahí está. Ingreso un dato, cualquiera. Ingreso otro, ¿ven cómo me va marcando? ¿Sí? Me va a marcar cuántas veces, 4. Ahora cuando presiono Enter me tendría que, o sea, la estructura ya terminó esta porque dio las 4 vueltas y debería saltar a esta otra estructura donde me va a mostrar 4 veces el vector contiene tanto posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. ¿Ven? El vector contiene 12, 56, 45, 62. ¿Sí? Si yo quiero, como dice acá, ingreso un dato, para que no me lo... o sea, si yo quiero mostrar solamente el vector contiene y después 12, 56, 45, 62, ¿qué hago? Yo quiero mostrar mostrar el título, el vector contiene y que después acá abajo me aparezca 12, o sea, lo que contiene el vector. 12, 56, 45. ¿Qué es lo que hace? Fíjense cómo dice acá.
¿Qué es lo que tengo que sacar afuera de la estructura? El escribir tiene que estar fuera del fin para. Claro. Exactamente. En realidad tiene que estar dos veces. Tiene que estar afuera de la estructura, lo que yo pongo como texto, el vector. Contiene. Y acá tiene que estar también, ¿por qué? Para mostrar lo que contiene el vector. ¿Bien? O sea, pongo un escribir afuera, un escribir adentro. Entonces, lo inicio. ¿Ven? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, básicamente es esto, ¿sí? Ahora queda empezar a romperte la cabeza y hacer los ejercicios, ¿sí? Pero básicamente es esto, siempre nosotros hacemos, declaramos, ¿sí? El vector, le ponemos el nombre que nosotros queremos, como cualquier variable, y le decimos cuántos elementos va a tener ese vector, ¿bien? En este caso va a tener 4 elementos. Pueden ser 20, 100, 200, depende de lo que necesitemos. ¿Bien? Por eso, a ver, díganme si se ve. ¿Se ve? ¿Ustedes están viendo? ¿Qué están viendo? Sí, sí, el vector. El vector, bien. ¿Ven? Cuando yo les decía esto del o sea, si es de 4 posiciones, acá va a estar. Si yo puse la edad 5, 5, 15, 20, ¿sí? Ahora se entiende un poquito más este dibujito, o sea, ¿qué es lo que significaba? ¿Cómo me Sí, parece? sí. Sí, sí. Bueno, este que es acá, ¿sí? A esto se refería. Fíjense la posición, justo, miren, justo esto es lo que estuvimos haciendo. Un vector de 4 elementos, ¿sí? Se llama edad, y después, bueno, estos números son, depende de cuando yo ejecuto el programa, los números, o sea, pueden ir cambiando, porque viene un usuario y pone 10, 12, 15, 16, y viene otro usuario y pone 80, 79, 56, ¿sí? La cuestión es que cada vez que ejecutemos el programa, vamos a cargar este vector con 4, en este caso 4 números, ¿sí? Con 4 datos. ¿Sí? Vuelvo acá. Bien, ingrese un dato, el usuario siempre, los datos, cuáles ingresan no nos importa a nosotros, como siempre. Nos importa, o sea, hacer bien el ingreso. Después, lo que sí hacemos para operar con el vector es tener en cuenta esto, el índice, ¿sí? Y que el índice, cuando nosotros lo estamos haciendo, o sea, en forma repetitiva, me lo está marcando esta posición, y me lo está marcando en este caso, ¿sí? Esta variable. ¿Sí? Esta variable es la que a mí me está marcando cuál es la posición. En la primera vuelta, esto va a ser edad C, o sea, en la posición 0. En la segunda vuelta va a ser edad en la posición 1. En la tercera vuelta, edad en la posición 2. Y en la cuarta vuelta, edad en la posición 3. ¿Sí? Por eso es importante que en el papel nosotros hagamos esa fila con las celditas y le pongamos el subíndice 0, 1, 2, 3, después lo reemplazamos por el i, o sea, hacer como si fuéramos nosotros el programa que hace todas estas cuentas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, Sí, Perfecto. Carla. bueno. Yo les diría que ahí en la plataforma ya se muestra la clase de hoy, como siempre, la parte práctica, la parte teórica, y también están los ejercicios, son 8 ejercicios, ¿sí? La semana que viene, el lunes es feriado, así que bueno, con más razón ustedes van a tener más tiempo. Pero yo el miércoles les voy a dar ya ejercicios un poquito más complejos, entonces estaría bárbaro que, ya que tenemos tiempo, que comiencen, o sea, que no se queden, que comiencen ahora mismo, hagan de cuenta que estamos en el instituto, y empiecen a hacer estos ejercicios. Cuando uno, es como todo, al principio cuesta, después uno ya se da cuenta, y cuando se da cuenta empieza a salir, porque empieza a hacer todo más o menos similar, ¿sí? Entonces, esto es una estructura nueva,
que tenemos que ya pensar un poquito diferente a como veníamos pensando antes. Ya vamos integrando un poco las cosas. Pero bueno, les digo eso, empiecen a hacer los ejercicios, son 8 ejercicios que son básicos, o sea, no básicos, son sencillos, no tienen mucha complejidad, así que háganlo tranquilos, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan. Y bueno, y nada más. Y sí, lo que les subí también es la bibliografía, que es un libro que está bastante claro cómo explica todo, ¿sí? Y les quería decir otra cosa también. Estuve buscando también videos en YouTube, esperen a ver, y me gustó mucho cómo explica. No sé si ustedes buscan así para resolver los ejercicios y eso, o sea, buscan ayuda en... Continuamente. Continuamente, sí. Esa es la vida del programador. O sea, la vida del programador es continuamente estar buscando cosas en internet, participar en foros. Hay muchos foros de programadores. Anótense y pregunten, contestan. Lo que sí, ¿Pero son todos más o menos confiables, Carla? ¿O porque hay algunos que ponen cada pavada que...? Sí, no. Por ejemplo, ahora se me están confundiendo los foros, pero sí. Después, bueno, es como todo, chicos. Después en el foro, y capaz que te contesta cualquiera, o al revés. Hay gente que por ahí le preguntaba una cosa y están mucho más avanzados y te contestan, no, este ejercicio lo podría hacer, bueno, uno no le da bolilla y listo. O sea, no es que, pero te ayudan, o sea, la mayor parte ayuda. Carla, ¿te puedo decir algo? Sí, cómo no. Destaco estas clases porque realmente son de gran ayuda. No es lo mismo, por ejemplo, un audio que verte así, hacerlo, y probar y preguntarte. La verdad que... Me alegro. No, la verdad que yo también me di cuenta el miércoles pasado, gracias a ustedes que me pusieron sobre el Zoom, que sí, que es mucho más fácil para todos. Para ustedes, porque pueden preguntar, para mí, porque sí, es mucho más sencillo. Voy, les explico como si estuviera casi como si estuviéramos allá en el instituto. Así que bueno, es mutuo. Esperen que busco... Chico, a ver... Me gustó mucho cómo explica. Este. Alex. Oh, a ver. No vi todo lo que tenía, pero este es el perfil. A ver. El perfil, el canal. Alex Narváez Programming. Explica re bien. Re bien. Alex Narváez. Ahora se los copio en el chat. Me explica muy bien, no vi, la verdad que no vi todos los videos que tenía ni nada, pero me pareció que era lindo, que estaba bueno recomendárselos porque explica muy bien, muy dinámico. Así que bueno, lo del libro también es este libro, Fundamentos de Programación, de Luis Joyanes Aguilar, también es recontra claro. Hoy me metí en Mercado Libre para comprarlo y estaba a 35.000 pesos. Así que lo voy a seguir leyendo en PDF. Sí, 35.000 pesos. Obviamente él habla sobre un lenguaje de programación, o sea, habla sobre algoritmos y también sobre un lenguaje de programación, Pascal, que es un lenguaje viejo, así que a esa parte no le den bolilla. Pero bueno, ahora les comparto lo de esta persona que es, bueno, este es el que yo me encontré, después cada uno busca y lo que le sirve es bienvenido. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, si quieren preguntarme algo. No, yo después a mí no me salió ninguno de los 7B, no me salió ni uno. Ahora me voy a fijar cuál es, porque la verdad hace un montón que yo no veía vectores y me recontraenganché y hace 2 días que hago ejercicios de vectores, así que voy a ver cuál es el 7B. Dale. Pero yo, una cosita, o sea, cuando ustedes me preguntan, pregúntenme directamente mira, Carla, no me sale el ejercicio 2, me quedo trabado en tal parte, ¿sí? Entonces yo ahí te puedo ayudar, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando me dicen, no me sale el ejercicio 2, y yo ya no sé si es que no pudieron declarar la variable, si no les salió la estructura, ¿sí? Entonces, por ahí cuando me pregúntenme directamente, mirá, Carla, hice tal cosa y me quedé trabado en esto, ¿sí? Entonces es más fácil que les pueda ayudar así a la distancia, sin estar ahí. Genial.
Así que ustedes pregunten. Yo a veces por ahí tardo en contestar, porque por ahí tengo otros chicos, otros alumnos, lo que sea, pero bueno, pero contesto. Mandamos a WhatsApp. Sí, sí, siempre, 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 lo mejor es el grupo. ¿Por qué? Porque por ahí la duda de uno es la duda del otro. Sí, claro, Entonces sí. uno lo resuelve y ya resuelve. Siempre es una ayuda. Las Sí. dudas de cualquiera son ayudas. Nos pueden aclarar muchas cosas ¿sí? O por ahí tenemos la misma, bueno, listo. Lo resolvemos. Bueno. Voy a dejar de compartir, ahí está. Bueno, si les parece, cortamos acá, empiecen a hacer los ejercicios y bueno, y espero sus consultas. Dale. ¿Sí? Bueno, Listo, Carla, gracias. buena semana. Gracias, Carla. Bueno, gracias igualmente. A ustedes. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chau, chau.